lo maravilloso de descubrir el amor en profundidad, en lo grandioso que es el Todopoderoso, su gracia, su misericordia. Al descubrir en la palabra el grande amor de Dios que tuvo al enviar a Jesucristo, su único Hijo amado, para que todo hombre pueda alcanzar su perdón, todo hombre y mujer pueda alcanzar paz con Dios en su conciencia, delante de Dios y delante de los hombres, alcanzar la paz que solamente Dios puede darnos, reconciliándonos con el Padre por medio de Jesucristo, reconciliándonos con el Padre por medio de Jesucristo únicamente. Alcanzamos la paz. Dios no es un Dios que está queriendo vengarse por tus actos, por tus pecados. Dios te ama a pesar de tus pecados, te ama y desea acercarte a Él para hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer, con un estilo de vida diferente. Dios aborrece el pecado, pero te ama a ti, tu persona, porque quiere salvarte, quiere sacarte de la vida vieja y pecaminosa de vivir para vivir una vida nueva. En Jesucristo o en Dios hay una segunda oportunidad de vida, una segunda oportunidad de cambiar nuestra vida, de tomar un camino diferente, gracias al Dios de los cielos y la tierra. Y eso lo descubrimos en la palabra. Se dice que Dios es amor, es cierto, Dios es amor. Podemos ver su amor, su gracia, para aquellos que aún no han venido a Él, no le han conocido. Ahí es mayor su gracia, porque Él quiere acogerlos a todos los hombres que caminan en el pecado, que caminan esclavos del pecado, que caminan apartados de Dios. Dios tiene mucha misericordia. Por eso prolongó su paciencia para que su evangelio se siga predicando antes que Él regrese. Porque Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos el grande amor, que muchos de repente no lo ven porque no conocen las Escrituras. Las Escrituras son los que nos hace conocer su gran corazón de Dios, su misericordia, pero también conocemos un Dios de justicia, un Dios de juicio, pero más es su amor y su misericordia. Y estamos en tiempos de gracia donde está la oportunidad de encaminarnos en el camino del Señor voluntariamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados para servir al Dios Todopoderoso. Dios no te juzga por tu pecaminosidad, a menos que tú tomes un camino en Él, en Cristo Jesús. Pues Dios nos perdona nuestros pecados mientras esté en la gracia de Dios, pero cuando Él cierre esa puerta de la gracia, Dios va a juzgar a todos los hombres por sus obras. Pero aún que no es el tiempo de que Dios lleve a juicio a todos los hombres. Eso está señalado en el Apocalipsis. Estamos en el tiempo de gracia. Debemos venir al Señor, debemos hacer la paz con Dios, porque estamos en el tiempo de gracia aún. Pero ese tiempo de gracia, de misericordia, tiene su límite. Se cerrará, un día se cerrará, pues Cristo vendrá a levantar a su iglesia y ya no habrá tiempo para venir al Señor, para hacer la paz con Él, para permitir que Él nos adopte. Ya no habrá tiempo para salvación, porque ya se habría cerrado la puerta de la gracia.
Pero hoy es la oportunidad de venir a Él, de tomar una decisión sabia, inteligente en el Señor. Sí, Él quiere salvarte, Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere hacerte su hijo, su hija. Que te reconcilies con el Padre Celestial y sigas una vida fiel al Señor, a su palabra, hasta el último día de tu vida. Pues Él va a venir por segunda vez a levantar un pueblo, la iglesia, su iglesia. Gracias a Dios que tenemos esa libertad de poder compartirte y tienes la libertad de poder decidir para el Señor o decidir para vivir lejos de Dios, en tinieblas, en ignorancia, en perdición, en pecado. Tú eliges. Leíamos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una segunda oportunidad que Dios da al hombre. Sea una segunda oportunidad. Podemos decir hasta muchas oportunidades más. Mientras usted está en vida, la oportunidad está abierta. Mientras que Cristo no venga, la oportunidad está abierta para usted y para todo ser viviente de alcanzar la paz con Dios, es decir, reconciliarse con el Todopoderoso. Sí. Sigo leyendo este versículo 17. Voy a leer el 18 y el 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo. Sí, mediante Jesucristo. Eso es muy interesante. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta expresión es muy importante, muy interesante. Cuando el Señor dice acá a través del apóstol Pablo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, Dios estaba reconciliando al mundo mediante Cristo. Desde que Cristo vino hace más de 2000 años, Dios sigue reconciliando a los hombres mediante Cristo. Es decir, a todos aquellos hombres que reciben su palabra y tienen un corazón dispuesto a obedecerla y hacer la paz. A esos hombres es la que Dios está reconciliando porque obedecen su palabra. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Muy interesante esto. Dios quiere tu salvación de tu alma. Y Él ha provisto el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, aquella obra maravillosa en la cruz, que por medio de esa obra Él quiere reconciliar, está reconciliando y quiere reconciliar a aquellos que aún no han venido a los pies de Jesucristo. Él quiere que se reconcilien. Pero hay un detalle muy importante acá. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando el hombre obedece la palabra, cuando el hombre se da cuenta que necesita de Dios en su vida, así haya hecho muchos males a su prójimo, haya cometido muchos pecados desagradables ante el Padre Celestial, haya cometido todo tipo de pecados, pero si en su corazón él se da cuenta que necesita de Dios y obedece la palabra y se arrepiente, ¿sabes?
Vemos la demostración de la gracia de Dios cuando Él dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De repente es una señorita, digamos, es una mujer o un varón que cometió el pecado de adulterio. De repente está ahora divorciado. O de repente jóvenes que pecaron en el robo, en la fornicación, en la lujuria, en el homicidio. ¿Quién sabe qué pecados no ha cometido el hombre? Todos esos pecados Dios no lo toma en cuenta. Qué es curioso, qué maravilla la gracia de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, cuando el hombre obedece la palabra y viene a arrepentirse, ¿sabes? Dios no lo toma en cuenta sus pecados pasados. Es decir, más bien los perdona, los limpia, se olvida, lo echa a sus espaldas, lo echa al fondo del mar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, Dios quiere llevarnos a comenzar una nueva vida, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. El Dios es el Dios de los comienzos nuevos. El Dios de los cielos y la tierra es el Dios de los comienzos nuevos. Él quiere que el hombre inicie una vida nueva en Cristo Jesús, bajo su tutela, bajo su señorío. Entonces, en ese sentido, Él, todos los pecados desde que nació el hombre hasta que viene a Cristo, no los toma en cuenta. Es decir, los borra de su memoria, los borra de su libro. Sí, eso es lo grandioso y lo maravilloso de Dios. Muchas personas se pueden sentir condenadas por sus pecados, pero si ellos se dieran cuenta que Dios los anhela para que ellos sean salvos, perdonados por sus pecados, comprenderían en la palabra el gran amor de Dios, que Dios no les condenaría, no les apedrearía, no los juzgaría. Más bien, Él les llama para salvación, no tomándoles en cuenta su pecado. Es decir, Dios usa gracia. Por eso se llama el Evangelio de la Gracia. Esto es el Evangelio de la Gracia, donde Dios no te tome en cuenta tus pecados si es que tú estás decidiendo venir a Jesucristo. Es más, al venir a Cristo, al dar el paso de un comienzo en Cristo Jesús, ¿qué está pasando? Acá se aplica este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo comienzo. Y dice, las cosas viejas pasaron, ya está bien que cometiste tantas cosas. Pero si viniste a Cristo, el Señor pasa por alto todos tus pecados porque te da la oportunidad de una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir libre de culpas, libre. Si Dios te perdonó, nadie puede juzgarte, nadie puede acusarte. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado, de toda culpa, de toda maldad del pasado. Él nos limpia cuando el hombre verdaderamente se arrepiente. Esa es la gracia de Dios. La gracia maravillosa que te hace libre y te hace feliz y te hace contento. ¿Por qué? Porque descubres que el Dios de los cielos no está para apedrearte, no está para señalarte, no está para juzgarte como lo hace el hombre, sino está para darte una segunda oportunidad y decirte, no peques más, abandona tu pecado. No lo voy a tomar en cuenta tus pecados, no te voy a juzgar por tus pecados ahora, pero no vuelvas a pecar. Yo te perdono, yo los entierro y te doy la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo, porque hay hombres y mujeres que pueden vivir atados a sus pecados pasados como cargas de piedra sobre sus espaldas. Pero el Señor te dice, no te voy a tomar en cuenta tus pecados. Quita esa mochila, tírala, porque si vienes a Cristo vas a ser libre,
libre, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarte de obras muertas de pecado, para darte vida espiritual, para darte una nueva creación. ¿No es esto algo extraordinario? ¿No es esto algo excepcional? ¿No es esta obra algo grandioso que se denomina la gracia de Dios? La gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, mi querido amigo. Hay muchos que luchan con sus pecados. Pero si vinieras a Cristo, Dios te daría la gracia y el poder para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, en una nueva vida que ya Dios ha preparado, en la que quiere que andes, en la que quiere que nosotros caminemos. Eso ya está preparado. Todo está planificado por Dios. Por eso, esto es una oportunidad más para venir a Él y comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo de nuestra existencia. Muchos hombres ya y mujeres han descubierto esa gracia maravillosa de Dios y hoy día son libres de la culpa de su pasado, son libres, se sienten libres como una paloma que vuela, porque descubrieron la gracia maravillosa de Dios que ha sido dado por el Padre, gracias a Jesucristo. Sin Él hubiese sido imposible la gracia. Cristo ha hecho posible que el hombre pueda alcanzar la paz de Dios. Cristo ha hecho posible que el hombre pueda ser perdonado. Cristo ha hecho posible que Dios no se acuerde más de tus maldades, sino que comienzas una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede decirte que un amigo te debe una deuda y te diga, ¿sabes qué? Ya no me pagues esa deuda, yo te perdono esa deuda. Ya no te tome en cuenta esa deuda. Eso es lo mismo que está haciendo Dios. Nosotros pecamos, nosotros hemos cometido tantas injusticias, pero venimos a Dios, nos damos cuenta que estamos caminando mal. Nos damos cuenta y venimos a Él, le pedimos su misericordia. ¿Sabes qué Él nos dice? No te preocupes de tus pecados pasados, que yo los borro por la sangre de Jesucristo. Yo los borro por la sangre de Jesucristo. ¿No es eso que te puede llenar de gozo y satisfacción en tu corazón? Ven a Jesucristo. ¿Por qué desperdicias esa maravillosa oportunidad? Esta misma palabra que escucha te hace libre. Te hace libre. Y tienes que perdonar. Perdona a tus enemigos en el pasado, en la que quizás sufriste. Perdona, sé libre. Él te dice, perdona como yo te perdono. Comienza una vida de libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos vienen a Cristo en esta noche? ¿Cuántos se dan cuenta que en Él está la medicina para la sanidad del alma? ¿Cuántos se dan cuenta que ahí está la medicina para sanar nuestros traumas del pasado? En el perdón de Dios, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos vienen ahora a Cristo? Él no los va a condenar, Él no está ahí para tirarle un piedrazo. No, el hombre sí, pero Él no. Su gracia es suficiente. Pero Él te va a equipar para ser un hombre perfecto, una mujer perfecta. ¿Qué espera? La religión muchas veces puede señalarnos. La religión muchas veces puede condenarnos. Pero Dios no. Su gracia es suficiente. Y eso lo descubrimos en la palabra del Señor. La oportunidad está abierta. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. A veces uno no quiere venir porque de repente no, el Señor me va a condenar, no sabe la vida que estoy llevando. No, mi amigo, Dios es tan bueno, tan misericordioso. Estamos en el tiempo de su gracia. Él nos perdona, ¿sabes por qué? Por nuestra ignorancia. Por eso nos perdona, porque no sabíamos lo que hacíamos. Jesús le dijo en la cruz a sus enemigos, a sus detractores, le decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
esa gente recibe más gracia de parte de Dios. Interesante. ¿Qué esperas que no vienes al Señor? Abre tu corazón a Jesucristo. Dile: Señor, no puedo dejar pasar esta inmerecida gracia que tú tienes para mí. No lo puedo hacer pasar. Tengo que hacer la paz contigo. Tengo que hacer la paz contigo, Señor. Quiero vivir libre. Quiero vivir con paz. Quiero vivir sano en mi alma. Ven a Dios, es el mejor doctor. Estás sufriendo de tantos años. Es porque es consecuencia de tus pecados. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar a los heridos. Él vino a predicar el año agradable hace más de 2000 años. Ahora entiendes qué cosa es el año agradable cuando Jesús decía hace más de 2000 años en esas prédicas. Cuando Jesús decía al pueblo judío: es el año agradable, he venido a predicar el año agradable. Este año agradable es la gracia de Dios, mi amigo. Ven a Jesucristo, cree en la palabra. No esperes más tiempo. Esta gracia es una gracia inmerecida, que solo Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ven a Él y ora al Señor. Gracias, Señor Todopoderoso. Dile: Dios Todopoderoso, por tu palabra, gracias. Yo no soy digno de ti, pero por tu gracia tú me haces acercarte a ti y me quieres hacer una nueva criatura. Yo acepto, Señor. Yo acepto, Señor, de comenzar una nueva vida, un nuevo comienzo en mi vida, Padre, para caminar con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, porque tú me enseñas a vivir una vida sabia por tu palabra. Y te entrego mi vida y mi corazón a ti en el nombre de Jesús. Amén. Así dile, así háblale a Dios. Serás pasado de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios te bendiga. Amén.